miembro más de esta congregación. Ella es mi esposa, la hermana Elvia. La mayoría la conoce a ella. Ella ha estado aquí más tiempo que yo. Mis hijos, Jesús Daniel y Jesús David. El Señor bendiga a cada uno de nosotros, los que han tenido la disposición de estar aquí presentes en este día. El Señor bendiga a los ministros, a los líderes de esta congregación, al pastor Carlos Vázquez, a su esposa Carolina de Vázquez. Y bueno, aquí estamos. Amén. Para servirle. Primeramente, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo para avanzar un poco, porque el tiempo va corriendo. Yo no sé, aquí está el reloj. Libro de Mateo, capítulo 4, desde el verso 13 hasta el 17. Mateo capítulo 4, desde el verso 13 hasta el 17. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Voy a predicar este mensaje o esta enseñanza, como usted quiera llamarla, pero que sea el Espíritu Santo el que en esta mañana nos dirija. Ya la hermana oró por el mensaje, por el predicador. Sí, siéntate aquí para sí. Y entonces pueden sentarse. Sin mover. Sin mover. Sin mover. La mayoría han ido a buscar una palabra. Unos han orado, otros han ayunado en este día. Otros tienen necesidad. Algunos vienen por primera vez. Levante la mano los que por primera vez vienen hoy. Si hay alguno acá que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Otros necesitan reconciliarse con Dios porque saben que han fallado en los últimos días. Otros necesitan fortalecerse en el espíritu porque piensan que se sienten débiles. Otros andan buscando una palabra de Dios que los guíe, que los instruya, que les enseñe el norte por el cual han de caminar, porque ellos saben
mi ministerio. Toca al hermano que está al lado y diga, hoy va a comenzar mi ministerio. Hoy va a comenzar mi ministerio. Hoy voy a comenzar a levantarme en firme para hacer todo aquello por lo cual Dios me ha llamado. Jesús llegó un día engendrado por el Espíritu de Dios, fue depositado en el vientre de una mujer llamada María. No creado, sino engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Hay una diferencia entre un hombre creado y un hombre engendrado. Jesús no podía ser creado porque Jesús era Dios. Usted fue creado por Dios. Por eso tuvo que ser allí, no salir de entre los hombres, aquel que debería o que tenía que cumplir con un plan que Dios tenía para salvar a la humanidad que se había apartado de Dios. Y nació allí en un pesebre, en un lugar que era pisoteado por las bestias, un lugar donde no podía haber otro lugar más pequeño que ese en aquel entonces. Lo encontraron, no había lugar para él en el mesón, dice la palabra de Dios, y tuvo que nacer allí en aquel pesebre. Y comenzó el niño a caminar. A los 8 días fue presentado en el templo según la costumbre de los judíos. Y siguió aquel hombre caminando y se desarrolló en aquel pueblo llamado Nazaret. Un día vinieron sus padres a una fiesta solemne que se acostumbraba a celebrar allí en Jerusalén. Y el niño fue olvidado por ellos. Y después que habían pasado varios días de camino, se les acordó que habían dejado al niño allá en Jerusalén. Y Jesús tenía solamente 12 años de edad. Y cuando llegó su madre, se presentó delante del niño y lo vio que estaban sorprendidos por las palabras que Jesús estaba diciendo a los sabios y a los entendidos de aquel entonces, a los principales de la sinagoga. Y le dijo: María, ¿por qué no has hecho así? Y Jesús le respondió: ¿por qué decir esto? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y tenía solamente 12 años aquel niño. Quizás allí comenzó su ministerio. Quizás allí comenzó a predicar la verdadera palabra de Dios, porque él era Dios. Y predicaba la palabra de Dios porque era el mismo Padre que hablaba en él. Aquel muchacho que había llegado con un propósito grande, que aunque era humano, porque era hombre, sentía igual que nosotros, pero era 100% Dios. Quiero presentar a continuación un pequeño video que pudimos grabar aquí en el transcurso de la semana. Para tratar de primero darle a entender lo que Dios puede hacer por usted, o lo que Dios puede hacer, o lo que puede comenzar a hacer con cada uno de los pequeños
de esta iglesia, o lo que Dios está haciendo con los niños y con los jóvenes de esta iglesia. Ya ellos están comenzando su ministerio. Yo quiero que usted esté atento al video, un corto video, para que pueda ver allí la bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios.
Yo quiero primeramente felicitar a todos estos niños. La mayoría está en estos momentos en la escuela dominical, pero yo quiero de verdad felicitarlos de corazón, porque ellos han comenzado su ministerio. Yo pienso, oiga bien lo que les voy a decir, que si por ejemplo el Papa viera este video, seguramente enviaría por esas niñas y esos niños. Enviaría a buscar a estos niños para llevárselos al Vaticano y encerrarlos en un convento. Y después que estén viejitos, decirle ya lo voy a beatificar o canonizar. ¿Por qué? Porque es un peligro para ellos. No vaya a ser que le desbaraten las obras al diablo, que el Señor lo reprenda. Es un peligro para ellos. Muchos en el mundo quizás criticarían un video como esto y dirían, no, esto es de loco. A lo mejor dirían, este cristiano, ¿cómo se le ocurre agarrar a unos niños y ponerlas en esas condiciones? Un día llegó un primo de mi esposa, estábamos nosotros comenzando a caminar en este camino de la salvación, y él nos dijo, llamó a mi esposa y le dijo, mira, yo entiendo que ustedes se hayan metido a Evangélico, así mismo. Yo entiendo que ustedes se hayan metido a eso, porque bastante varilla ya están cansados de echar. Pero es un crimen colocar a esos niños a cosas como esa. Déjenlo que viva, déjenlo que disfrute, fue lo que les dijo. El Señor reprenda al diablo, porque usted y yo sabemos
aquel niño llamado Jesús fue creciendo. Y un día fue bautizado por un hombre llamado Juan el Bautista, que fue llamado para preparar el camino. Llegó Jesús al río Jordán y allí mismo fue bautizado por Juan, y aquel profeta decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese entonces comenzó Jesús a caminar en el ministerio. A la edad de 30 años comenzó Jesús a caminar en el ministerio. Gloria a Dios. Pero luego pasó 40 días ayunando, y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí mismo fue tentado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Cuando salió de allí, de ser tentado, llegó a una ciudad llamada Nazaret, porque allí se había criado. Dice la Biblia que entró a la sinagoga de los judíos y agarró el libro y lo abrió en una parte donde decía el profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Entonces todos se quedaron mirándole. Toda la mirada de aquellos religiosos estaban puestos en Jesús, Gloria a Dios. porque se pensaba que durante todo el año, en el tiempo en que esta palabra, este versículo, le tocaba a alguien de aquel libro, el cual leía los ministros, entonces ese posiblemente sería el Mesías que estaban esperando. Pero cuando le vieron y fijaron sus ojos en él, decían: no es este el hijo de José, no es este el hijo del carpintero, no es este el hombre que nació allá en aquel pesebre entre la miseria y la pobreza. ¿Cómo puede este ser el rey de los judíos? ¿Cómo puede este llevar adelante un ministerio tan grande como ser el Mesías, si ha salido de la pobreza de allí? ¿Cómo puede este pobre hombre? Era lo que ellos más o menos se imaginaban, y no pudieron entender que de allí podía salir el gran rey que lo iba a librar del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Y comenzaron, dice la palabra de Dios, que se levantaron. Jesús dijo: esta palabra se ha cumplido hoy en vosotros. Y entonces ellos se ofendieron, los judíos se ofendieron de tal manera que lo llevaron, dice la Biblia, a la cima de la ciudad, a la cima de Nazaret, para matarlo, para despeñarlo, para lanzarlo por un barranco. Pero Jesús, como no se había cumplido el tiempo, ni podía ser muerto por cualquiera, por el que quería, sino de la forma como Dios creía que fuera el sacrificio. Entonces dice la palabra que se escabulló por todo el medio de aquella gran multitud. Gloria a Dios. Pero le echaron de la ciudad. Le echaron de la ciudad. Dice la Biblia que desde ese entonces llega Jesús, saliendo de ahí de Nazaret, llegó a una tierra, la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y dice la palabra en el verso 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, continuando el ministerio, Jesús se consigue con un pueblo, con una gente, con una multitud, con una tierra que estaba en tinieblas. Estaban en tinieblas, estaban entenebrecidos. Por eso dice Galilea de los gentiles. No era Galilea de los judíos. Era una ciudad que quedaba muy lejos de Jerusalén, donde se adoraba en el templo. Y por este
además de aquellas regiones, de que la gente estaba en tinieblas, también existía otra multitud, otra parte que no estaba en tinieblas solamente, sino que estaba en región de sombra de muerte. En región de sombra de muerte. Es algo todavía, unas condiciones todavía peor del pecador. Usted puede visualizar un gran edificio y entonces comienza a caminar hacia aquel edificio. Puede agachar la cabeza y va caminando sobre ese edificio y llega un momento en que puede ver la sombra de ese edificio. Y la sombra le indica a usted que el edificio está cerca. La sombra le indica a usted que ya se está acercando el lugar. Un lugar, una región de sombra de muerte, es una región cerca a la muerte, lo más cercano que se puede imaginar al infierno mismo. Y nosotros ahora en este tiempo podemos ver que si echamos la vista, que si comenzamos a salir a la calle, que si comenzamos a viajar y salir de esta región, podemos apreciar, podemos ver que hay lugares que son como tierra de sombra de muerte. Que hay barrios donde la misma presencia maligna, la misma presencia del maligno puede comenzar una reacción en aquel hombre que ha sido resucitado por Dios. Unas regiones que da miedo entrar porque es tanto el pecado, es tanto la discriminación, es tanto el desgaste mental y físico que ha hecho en el hombre el pecado, que se encuentran allí en esta sombra de muerte, en estas regiones, en estos barrios donde ni siquiera la policía puede entrar. Pero allí comenzó Jesús el ministerio. Jesús no comenzó el ministerio en la ciudad de lujo. Jesús no comenzó el ministerio en el palacio de un rey. Jesús no comenzó el ministerio allí entre la riqueza, sino donde estaba la necesidad, donde estaba la pobreza, donde había regiones de sombra de muerte y donde había regiones de tiniebla. Allí comenzó Jesús el ministerio. Jesús no comenzó el ministerio sentado en una silla en una sinagoga. Jesús comenzó el ministerio cuando salió a caminar y vio a la multitud, y entonces como lo vio que como oveja que no tenía pastor, sintió compasión de ellos. Jesús no comenzó el ministerio acostado en una cama viendo televisión, allí gozándose en las películas paganas que pasan, divirtiéndose allí entre las cosas. Jesús comenzó el ministerio allí mismo donde estaba la necesidad, cuando fue a la mujer samaritana allá junto al pozo de Jacob para librarla y salvarla y luego utilizarla como instrumento en sus manos. Gloria a Dios. El ministerio de Jesús comenzó en esta zona, en estos lugares espantosos y entenebrecidos, a los cuales muchos les tienen miedo a llegar allí. Un día yo meditando en esto, tratando de pensar por qué estos lugares, por qué es posible, cómo es posible que haya llegado a ese estado deplorable alguna zona de nuestro pueblo. ¿Cómo es posible que haya regiones tan pobres, tan miserables, donde los niños son echados y despreciados, donde el evangelio no se puede predicar porque son sacados de allí y apedreados igualmente? ¿Cómo es posible que haya llegado a tal estado de deterioro la propia humanidad cuando Dios hizo el hombre y lo colocó en el jardín de Edén? Lo colocó en un lugar precioso donde no le faltaba nada, donde las flores florecían allí en la mañana, donde se podía oler el olor fragante, el olor a Dios, donde Dios tenía una comunión con el hombre y hablaba directamente con ellos. ¿Cómo es posible que esto haya llegado a tal extremo? ¿Cómo es posible que ahora podamos ver un índice de delincuencia tan alto que ni siquiera el propio gobierno tiene las herramientas para combatirlo? Y la respuesta es simple y llanamente el pecado. La primera respuesta es que el pecado ha sido el causante de todas estas males. Cuando el pecado vino al mundo comenzaron los problemas para la humanidad. Cuando el pecado comenzó a comerse
grandes males de la humanidad. Pero usted podría decir, ¿cómo se aplica esta cosa en mí? ¿Cómo yo puedo ser un instrumento de Dios para también poder llegar allí como llegó Jesús? ¿Cómo yo puedo comenzar mi ministerio? ¿Dónde debo ir? ¿Puedo ir así en las condiciones en las cuales estoy? La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 2, que dice el libro de Efesios, capítulo 2, desde el verso 1, podemos leer lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y lo primero que yo quiero que usted vea aquí, escudriñando este versículo, es que el hombre por naturaleza está muerto en pecado, en delitos y pecados. El hombre por naturaleza está apartado de Dios. El hombre desde que nace apartado de Dios, porque producto de que ellos no cumplieron con aquel único mandamiento que había en el jardín de Edén, el hombre nace con el pecado. Y no solamente eso, sino que va sumando pecado a medida que va creciendo. Y la naturaleza del hombre es que es pecador, está muerto en delitos y pecados. Pero cuando llega a Cristo, dice la Biblia, que cuando llegó Jesús, en aquellas regiones de tiniebla resplandeció la luz del Evangelio. Y cuando llegó a las regiones de sombra de muerte, resplandeció la luz del Evangelio. Uno vieron la luz y otro resplandeció la luz del Evangelio. Un día estuviste muertos en delitos y pecados. Esa era la condición con que Dios te encontró. No tenías nada que darle, porque cuando Dios hizo el mundo, dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y esa era la condición en que tú te encontrabas. Eras desordenado, estabas desordenado, estabas vacío, no tenías nada que ofrecerle a Dios. Y si no hubiera sido por el Espíritu Santo que comenzó a moverse, como dice la palabra de Dios, que Él comenzó a moverse sobre la faz de las aguas, igualmente el Espíritu Santo un día comenzó a moverte sobre ti, comenzó a predicarte la palabra y empezaste a oír la palabra de Dios, y llegó el momento en que entró la luz y Cristo se resucitó porque estaba muerto. Eso fue lo que Él hizo en ti. La Biblia habla de 3 resurrecciones, 3 muertos que el Señor Jesús levantó en su ministerio. El primero lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 5, desde el verso 35 al 43, para los que están anotando. 3 resurrecciones que el Señor realizó durante su ministerio. Quizás fueran más, pero es la que está reflejada aquí en la Biblia. La primera, la hija de Jairo, libro de Marcos, capítulo 5, también está en los otros libros, pero yo voy a referir al libro de Marcos, capítulo 5, desde el verso 35 al 43. El segundo, el hijo de la viuda de Naín, lo encontramos en Lucas, capítulo 7, desde el verso 11 hasta el 17. Y el tercero, quizás el más conocido por muchos de nosotros, fue el caso de Lázaro. Y lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 11, desde el verso 38 al 44. El primero de ellos, la hija de Jairo, sucedió cuando un día Jesús iba pasando.
Y se presenta allí el momento en que es tocado su manto por aquella mujer que tocó el manto del Señor. Y aquella mujer recibió la salvación por su fe. Y sigue Jesús caminando y llega uno de los siervos de aquel hombre llamado Jairo y le dice: no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jesús le dijo a Jairo: ten fe. Y siguió rumbo a la casa de aquella niña que supuestamente estaba muerta. Y cuando llega allí, casi entrando a la casa, escoge a 3 de sus discípulos. Escogió a Juan, escogió a Pedro y escogió a Jacobo. Y entraron a la casa de la niña. Y tomó su madre y su padre y entraron en el aposento donde la niña yacía muerta. Y Jesús dijo: ella no está muerta, sino que duerme. Y aquellos que estaban allí comenzaron a reírse porque sabían que estaba muerta. Y cuando Jesús llega, que ve a aquella niña que está muerta completamente, le dice a la niña, dirigiéndose ahora a ella, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento la niña se levantó y Jesús se la entregó a su madre y le dijo: denle de comer. El otro caso era un día en que Jesús iba caminando por la ciudad, y cuando llegó a la puerta de la ciudad se encuentra con que había un entierro. Llevaban a alguien en un féretro, en una urna, a enterrar porque se había muerto. Y llegó Jesús teniendo misericordia de aquel, sin saber quién era el que estaba allí adentro, sin importar quién era aquel que había fallecido. Dice la palabra de Dios que tocó el féretro y le dijo a aquel muchacho: era un joven, era el hijo de una viuda, era un muchacho que quizás tenía 17, 20 años, yo no sé cuántos años tenía, pero lo cierto es que era el hijo único de aquella mujer pobre, porque era pobre ya que era viuda. Y entonces Jesús le dijo: levántate. Y dice la palabra de Dios que enseguida aquel muchacho se levantó de aquel féretro. Y dijo Jesús que comenzó a hablar, dice la palabra de Dios. Y llegó Jesús y se lo entregó a su madre. El tercer caso es el caso de Lázaro. Ya no era el mismo caso. No era la niña, no era una jovencita de 12 años como la hija de Jairo, no era un joven que estaba en su edad de adolescencia, sino que era un hombre más avanzado en edad. La Biblia no dice cuántos años tenía, pero podemos imaginarnos que era un hombre adulto. Tenía 2 hermanas, uno se llamaba Marta y otro se llamaba María. Y cuando Jesús llegó, dice la palabra de Dios que ya el hombre había sido sepultado. Ya tenía 4 días que el hombre lo habían enterrado. Las condiciones no eran la misma que estaba la niña, no era la misma en la cual se encontraba el joven, no era la misma, sino que ya tenía 4 días de haber sido enterrado. Eran situaciones diferentes. Y llegó Jesús, y cuando llegó al sitio que le dice a Marta: levanta la piedra, Marta responde: Señor, ya tiene 4 días, ya hiede. Dice la palabra de Dios que Jesús clamó a gran voz. Dice la palabra de Dios que el maestro lloró por aquel hombre, porque le amaba verdaderamente. Dice la palabra de Dios que enseguida aquel hombre, cuando Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera, aquel hombre se levantó, salió de allí, y Jesús le dijo a los que estaban allí: desatarle y dejarle ir. Fueron 3 casos diferentes. 3 casos que quizás pueda representar la condición en la cual ustedes se encontraban. Y aunque eran casos diferentes, hay algo que es común para los 3 casos. La niña estaba allí en su cama. Quizás estaba calientita todavía. Quizás su rostro estaba palidecido. Quizás todavía tenía color. No había perdido su color. Estaba recién muerta. El muchacho quizás estaba más avanzado. A lo mejor los primeros gusanitos ya estaban comenzando a devorar su rostro o su cuerpo.
quizás sus ojos estaban hundidos, estaban ennegrecidos. Y el caso de Lázaro era todavía peor. Tenía 4 días, el día estaba diferente. Pero hay algo que es común en todo, y es que todo estaba muerto. No importa las condiciones en las cuales se encontraba, no importa cuál era la manifestación de la muerte que había hecho el otro en esos cuerpos, no importa cuál era el avance que había hecho el pecado o la muerte en aquellos cadáveres, lo cierto es que estaba muerto. Y un cadáver puede usted pintarlo, un cadáver puede usted vestirlo con el mejor traje que tenga, un cadáver puede usted maquillarlo, un cadáver puede usted peinarlo y para tratar de que parezca bien, pero al fin y al cabo tiene algo en común en todo, y es que está muerto. Está muerto. La muerte no tiene niveles. El que está muerto, es pasado de muerte en vida, y es la condición en la cual usted se encontraba. Pero hay algunos aquí que se encontraban en un estado de composición más avanzado cuando Cristo llegó a sus corazones. Hay algunos aquí que comenzaron desde pequeños, se criaron en un ambiente, en un hogar donde sus padres eran cristianos y comenzaron desde pequeños, tuvieron esa virtud. Pero hay otros que no. Hay otros que comenzaron desde jóvenes a sentir el llamado de Dios y obedecieron al llamado de Dios. Pero hay algunos que llegaron hasta la sombra de muerte. Hay algunos que comenzaron a caminar, tuvieron el llamado de Dios, pero hicieron caso omiso y siguieron caminando sin Dios y siguieron caminando sin tener temor a Dios hasta que el cuerpo se le descompuso totalmente. Quizás alguien no tuvo quien le predicara, quizás alguien no tuvo la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, pero lo cierto es que el día que Cristo llegó a ellos, lo encontró en un estado de descomposición tal que parecía el mismo infierno. En el primer caso, cuando Jesús llega a la niña, dice la palabra de Dios que simplemente le dijo, levántate, y la niña se levantó. En el segundo caso, Jesús tocó el féretro, pero en el tercer caso Jesús tuvo que llorar, tuvo que decirle a Marta, rueda la piedra, tuvo que llorar, tuvo que clamar a gran voz, porque aquel hombre estaba descompuesto espiritualmente, porque el estado en el cual se encontraba era tan avanzado que Jesús tuvo que clamar a gran voz. Hay algunos cristianos que Jesús lo encuentra en esta situación. Yo me acuerdo un día que estaba yo en el negocio de mis hijos y de repente se sentó un hombre, un borracho en la acera, y aquel borracho llevaba una bolsa y sacaba el alimento de aquella bolsa, algo que estaba descompuesto, y llevaba allí pollo y llevaba otra cosa, y llegó un perro y le lamía el pollo que tenía allí, y después que le lamía el pollo aquel hombre se lo llevaba a la boca. El hombre no podía ni siquiera pararse, el hombre no podía ni siquiera hablar, porque no podía expresar, coordinar sus palabras, porque su sangre estaba envenenada con el alcohol, porque su mente, sus neuronas estaban quemadas. Y el hombre repetía una expresión que yo nunca le entendí. Decía algo allí, pero era la misma expresión. Y yo decía, a donde llega un hombre, al estado de descomposición que llega un hombre, que llega a valer menos que un loro. Porque yo decía, si usted pone un loro allí, lo encierra en una jaula y le pone se vende, entonces quizás cualquiera lo puede comprar. Pero si usted encierra a ese hombre en una jaula y le pone se vende, ¿quién va a comprar un viejo que ya tiene un estado de descomposición como esa, que ya no sirve para nada, que ya no puede trabajar, que ya no puede servir como un desecho, es un desecho de la sociedad, y la sociedad lo trata como
Y no solamente que te compró, sino que pagó por esa chatarra al precio de su sangre. Sino que pagó bien caro por algo que no se debía. Sino que pagó bien caro por un loro que no sabía ni siquiera hablar. Sino que pagó bien caro por un hombre que estaba en un estado de descomposición, que ya era un desecho de la sociedad. Por eso es que el Evangelio de Jesús comenzó en estos lugares. Porque cuando Jesús levanta un hombre, cuando Jesús levanta un brujo, levanta un borracho, levanta una prostituta y llora por él, y llega y clama por él, entonces este hombre va a ser un ministro que también va a llegar a ese lugar de sombra de muerte, porque él dijo: si Dios lloró por mí, yo puedo llorar también por otro. Si Dios clamó por mí, que me cuesta a mí clamar por aquellos que están sumergidos en el mismo lugar donde yo me encontraba. Por eso que el Evangelio de Jesucristo comienza por una iglesia de fuego, no por una iglesia cualquiera que le da miedo salir a los lugares donde hay sombra de muerte, donde ni siquiera se deja al hombre alabar, porque cuando el hombre está alabando a Dios, cuando aquel hombre que ha llegado a tal estado comienza a alabar a Dios, pasa igual que pasó con aquel hombre llamado David, que un día comenzó a danzar porque recuperó el arca del pacto, el arca del testimonio, y cuando fue a llevar el arca del testimonio a Jerusalén, dice la palabra de Dios que aquel hombre comenzó a danzar con toda su fuerza, aquel hombre comenzó a pegar brinco, a pegar saltos con toda su fuerza, y una mujer llamada Mical, que era la hija de Saúl, comenzó a despreciarlo en su corazón, y asimismo se desprecian en su corazón aquellos hombres de Dios que comienzan a danzar y dicen: están locos, son unos locos porque no pueden controlar sus emociones. Pero ¿cómo pueden controlar sus emociones si un día eran unos zombies, un día eran algo que no valía nada, y llegó alguien y le dio valor? ¿Cómo no voy a danzar con toda mi fuerza? ¿Cómo no voy a partir la silla y caer en el suelo y revolcarme siempre así, si yo tengo motivo para hacerlo? Pero ellos son despreciados. Son despreciados como son despreciados los niños cuando aquellos los ven, los religiosos, y comienzan a decir: esto es locura. Pero Dios levantó los vil y los menospreciados del mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Son estos hombres y mujeres que Dios levanta para llegar a esta zona, para llegar en zona donde estamos ahora viendo, aquellos lugares que están en tinieblas, aquellos lugares que están en sombra de muerte. Dios levanta a estos hombres que ha sacado dentro de los sepulcros. Sucedió lo siguiente. Sucedió que cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice la palabra de Dios que aquel hombre salió con venda, atada a las manos y los pies. Pero Jesús le dijo a los que estaban allí, le dijo: desatarle y dejarle libre. Desatarle y dejarle libre. Porque cuando el hombre llega a un estado de descomposición, Dios lo puede salvar. Cuando usted llega temprano a los caminos del Señor porque obedeció su llamado, Dios lo puede salvar, Dios lo puede resucitar. Y si ha llegado a un estado de descomposición porque llegó y no obedeció a Dios, Dios también lo va a salvar, lo va a sanar, lo va a restaurar, lo va a llamar, lo va a usar. Gloria a Dios. Pero hay un problema que existe, y es que cuando Lázaro resucitó, comenzó a caminar con vendas atadas a las manos y los pies. Y dice la palabra que tenía en su rostro un sudario. No hablaba como habló el niño, no hablaba como habló el joven. Tenía ataduras todavía. Y Jesús le dijo a los que estaban allí: desatarle y dejarlo libre. Y es el trabajo de la iglesia, de cada uno de los que Dios ha puesto aquí, para ayudar a aquellos que han llegado a cierto estado de descomposición, para que puedan ayudarle y clamar por ellos, para que vayan dejando esa atadura, porque hasta que no sean desatados, Dios no va a comenzar a usarlos en el ministerio. Hay hombres y mujeres
al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero resulta que hay otro que aunque la iglesia clama, y usted dice, pero es que hemos clamado por él, hemos ayunado por él. ¿Qué es lo que pasa con este hombre que no quiere poner adelante su ministerio, que no quiere levantarse en fe, que anda todo el tiempo quejándose, que anda todo el tiempo con miedo, cuando se revisa su piel tatuada, cuando se revisa sus heridas, sus cicatrices, producto del mundo anterior? Entonces comienza el enemigo a sembrarle dardos en su mente, y usted ve que aquel hombre pasa por etapas en que está frío, en que no quiere saber nada con Dios, y entonces tiene que llegar a la iglesia, clama por él, y el hombre comienza a levantarse. Pero esto sucede periódicamente. ¿Y qué es lo que pasa con él? Pasa lo mismo que pasó con Moisés. Moisés tenía un problema. Moisés había asesinado a un hombre, lo asesinó a un egipto y lo enterró allí en la arena. Y sucede que él pensaba que nadie lo había visto, y cuando se dio cuenta, cuando se enteró de que lo habían visto, que había hecho que había cometido este crimen, entonces comenzó a huir y pasó por un desierto y duró 40 años allí huyendo, producto del pecado, del error que había cometido. Y llegó un día y se manifestó el poder de Dios. Y dice la Biblia que comenzó a ver una llama allí ardiendo en una zarza. No era una llama en un árbol frondoso, era una llama en una zarza, en una simple zarza, en un simple arbusto que es insignificante, que no produce nada, que no tiene nada, que no produce frutos, que no produce flores, que no produce nada, que es más bien un estorbo para las demás plantas. Pero es allí donde se manifiesta el poder de Dios. Aunque usted diga yo no tengo nada, aunque usted diga yo no sirvo para esto, aunque usted diga que puede sacar de mí Dios, bueno, Dios se va a glorificar, Dios se glorifica allí, y Dios comienza a encender y a iluminar su luz del evangelio allí con estos testimonios. Y fue esto lo que pasó con Moisés. Después que Moisés comenzó a ver la luz, era porque la luz ya había entrado en su corazón y comenzó a recibir el llamado de Dios, y comenzó a Dios decirle lo que tenía pensado, el plan que tenía de salvación, de guiar a todo aquel pueblo, como Dios lo iba a usar. Pero el hombre tenía duda, el hombre tenía complejo, el hombre venía arrastrando una vara de todo el pasado negro que había hecho función en él. Y cuando Dios se entera, cuando Dios ve que comienza a llamarlo y él pone pretexto, él dice, pero nadie me va a creer, pero ¿cómo puedo yo si no tengo voz? Entonces Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y tenía la vara de Moisés, no era la vara de Dios, no era la vara de Aarón, era la vara de Moisés, era una vara personal que había construido allí en el desierto cuando se encontraba pastoreando las ovejas. Era una vara que había construido en el mismo desierto, que lo venía arrastrando todo aquel tiempo. Y Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham que aquel pueblo iba a pasar 400 años en esclavitud, pero cuando salieron de allí de Egipto, usted lee en la Biblia que duraron 440 años. ¿Por qué duraron 440 años si Dios dijo que eran 400 años? Porque había un hombre que estaba en los planes de Dios, pero que tenía estancada el plan que Dios tenía, que tenía estancado, que tenía represado la palabra de Dios, que tenía represado un ministerio, y producto de todos los males que venían acarreando, de todos esos complejos del pasado, él no podía servirle a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él le dijo, una vara. Y Dios le dijo, suéltala, échala en tierra. Y dice la Biblia que cuando la vara la echó en tierra se convirtió en una culebra, y Moisés comenzó a salir corriendo. Le huían, pero no era porque Moisés le tenía miedo a la serpiente, porque él se crió allí en el mismo desierto. No podía un hombre valiente que Dios había escogido que le tenía miedo a la serpiente. No, era porque aquella serpiente representaba todos los errores del pasado, representaba todos los complejos que él venía huyendo de durante toda su vida después que cometió aquel
rápido a su casa para recuperarse, ¿verdad? Pero voy a terminar con una reflexión acá, y es la siguiente. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo que vio es una región en sombra de muerte y una región en tinieblas. Es lo que nosotros podemos ver ahora. Pero todas estas cosas, dice la palabra de Dios en el mismo versículo, que la región en tinieblas resplandeció gran luz. Pero en la sombra de muerte, la región en tinieblas, vamos a volver atrás y leemos en el versículo, y dice la palabra de Dios: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y hay una diferencia en que la luz sea vista. Usted puede tener una luz, pero no la puede ver. Y usted la puede ver, pero no puede hacer ningún efecto en usted. Una cosa es que usted tenga la luz, una cosa es que usted vea la luz, y otra cosa es que la luz resplandezca en su vida. Dice la palabra de Dios que lo que estaban asentando en tinieblas, luz le resplandeció. Y lo que yo quiero decir ahora es que nosotros tenemos que ver de las situaciones oportunidades, no tiempo de fracaso, no tiempo de calamidades, no tiempo de pobreza, no tiempo de crisis, sino tiempo de oportunidades. Porque dice la palabra de Dios, cuando un día Jesús le preguntaron que había un hombre que había nacido ciego, y le dijo Jesús, le preguntaron a los discípulos, y Jesús le respondió: no que él haya nacido ciego, sino para que el poder de Dios se manifieste en él nació así. Y dice la palabra de Dios que cuando llevaron a Jesús para resucitar a Lázaro, Jesús llegó y dijo: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y es lo mismo que usted va a ver ahora. Usted tiene que comenzar a ver no los problemas, sino la necesidad. ¿La necesidad para qué? La necesidad para glorificar al Hijo de Dios. La necesidad para salir a la calle a glorificar al Hijo de Dios. Y la diferencia entre salir a la calle a un barrio peligroso cuando se resucita un hombre de estas condiciones que está en sombra de muerte, es que la luz resplandece. ¿Por qué? Porque si usted apaga todas estas luces y enciende un yaquero allí, usted puede ver la chispa que emite ese yaquero. Usted puede ver en un cielo oscuro las estrellas como brillan, pero en un cielo claro no puede ver lo mismo. Y cuando un cielo oscuro, cuando en una persona que está en tinieblas, cuando una persona que está en un estado de sombra de muerte, cuando el poder de Dios se manifiesta allí, cuando el plan de Dios es aplicado, cuando usted dice: este hombre va a resucitar, conforme a lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Cuando ese plan de salvación llega y penetra la palabra de Dios sobre un alma, comienza a resplandecer la luz, porque como estaba negra, se va a fijar, y los ángeles del cielo comienzan a mirar, y hay fiestas grandes en el cielo, porque el poder de Dios se manifiesta mientras más negra sea tu situación. Y por eso es que yo te digo, no importa en las condiciones en las cuales esté, porque siempre va a haber un Cristo Salvador, porque siempre va a haber una luz que va a comenzar a brillar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Dios Todopoderoso! ¡Vive Cristo! El Señor es grande y maravilloso. Yo voy a hacer un llamado ahora. Mientras invito a los músicos a que se acerquen por acá, voy a hacer un llamado primeramente a los que no han conocido todavía esta luz.